Estamos en la segunda sesión de Educando en Casa. Hablemos de Home School. Y la primera sesión vimos que a quién le corresponde la educación en una sociedad. Bíblicamente comprobamos que la educación fue delegada a los padres de familia. Yo soy Gladys Ayala y vamos a estar hablando sobre el tema de educación en casa. Mi nombre es Miriam Cáceres y realmente nos encontramos muy emocionados de poder transmitir a través de este medio qué es nuestra experiencia con Home School, cómo hemos aprendido realmente a través de la Biblia a realizar una educación cristocéntrica. Y yo creo que muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo lo voy a hacer? Me gustaría hacer clases con mis hijos y tenerlo en casa porque pues responde al diseño de Dios. Pero entonces, cuando nosotros decidimos como papás, bueno, nos vamos a hacer cargo de la educación, estamos enfrentando un montón de preguntas y enfrentamos muchos tipos de educación. Específicamente, cuando hablamos nosotros de educación Home School, estamos hablando de la educación bíblica o educación por principios bíblicos. Para eso debemos elegir con sabiduría y realmente dejarnos guiar por Dios, aprender realmente la forma bíblica de la educación, cómo enseñar cada asignatura, cómo enseñar cada tema, pero realmente llevando al niño a conocer a Dios. Eso fue lo que en la primera parte nosotros estuvimos hablando. En este momento nosotros queremos como explicar cómo nosotros desde nuestra infancia venimos con ideas que nuestros padres, abuelos nos han transmitido, aún la iglesia nos ha transmitido ideas, la comunidad, los medios de comunicación, las ideas sobre Dios, las ideas sobre gobierno, las ideas sobre hombre, y muchas de esas ideas no son basadas en la Biblia, pero las tenemos. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos una cosmovisión, o sea, las gafas con que vemos el mundo. Entonces, para nosotros tener bien claro y hablar de una filosofía bíblica, nosotros tenemos que identificar nuestras ideas para poder profundizar en una educación que realmente sea bíblica, encontrar cuál es la verdad y cuál es la idea falsa. Sí, entonces en educación en el hogar, educación por principios, nosotros primero nos enfocamos en la filosofía. ¿Quién es el que rige las materias? ¿Cómo enseñamos lo que vamos a enseñar? O sea, ¿quién es la base de nuestra enseñanza? Y como este programa está destinado para padres cristianos, padres que conocen la Biblia y padres que están preocupados por la educación de sus hijos, entonces nosotros hablamos de la manera, los fundamentos de nuestra educación deben ser bíblicos. Entonces, ¿de dónde viene cada una de las asignaturas que yo voy a enseñar? ¿Cuál es el origen de la asignatura? ¿Cuál es el propósito porque voy a enseñar esa asignatura? Es lo que me da la filosofía. Los fundamentos, los principios que rigen cada asignatura, los debo saber. ¿Son bíblicos o son seculares? Seculares ya dijimos que es cuando dejamos a Dios por fuera. Esta es la educación que vemos normalmente cuando mandamos nuestros hijos a colegios que son no cristianos o que dicen que son cristianos pero realmente no tienen una filosofía bíblica. Entonces ellos sacan a Dios y ponen al hombre como la base de todas las asignaturas. Entonces una educación bíblica es Dios es el centro de cada una de las asignaturas. Y nosotros la filosofía dice quién es Dios, quién es el hombre, quién es el mundo, quién creó el mundo, para qué existe el mundo. Tenemos esas ideas, la asignatura que estoy enseñando viene realmente de un Dios creador soberano de todo el universo o aparecieron de la nada, como lo hace la educación secular. Todo evolucionó, todo es el producto de la suerte, del azar, del chance. Y a veces nosotros como cristianos hacemos eso, enseñamos solamente un devocional al principio y luego cerramos la Biblia y decimos se acabó el devocional, ahora sí vamos a hablar de ciencias, historia, geografía, matemáticas, y con este acto estamos dejando a Dios por fuera, decimos ya todas estas asignaturas no tienen que ver con Dios, tienen que ver es con el hombre. Entonces cometemos
un gran error, porque a eso le llamamos la falsa dicotomía. Y justamente estaba pensando en esto de la falsa dicotomía. Bueno, lo definiremos primero, ¿no? Falso es que no tiene verdad. Y dicotomía es que división, eso significa dicótomos, es dividir. Falsa dicotomía es algo que no se puede dividir. Entonces, pero las ideas que nosotros hemos traído es, unas cosas son de Dios y otras cosas son seculares, sin Dios. Y así hemos enfocado la educación. O sea, cuando decimos educación cristiana, pensamos que solamente porque tenemos la Biblia, tenemos algunos versículos bíblicos, hacemos un devocional, una oración a la entrada de la clase y una oración de despedida, y hasta ahí llegó lo bíblico o lo cristiano. Después entramos y nos enfocamos en los temas, en las asignaturas, como Gladys lo ha dicho, pero entonces sacamos a Dios de ahí. Si nosotros enseñamos así, con esa falsa dicotomía, el niño está aprendiendo que Dios no está en todo. Solamente Dios está en algunos momentos, en algunos días, en algunas asignaturas como Biblia o la clase de religión. Pero el propósito de la educación con principios bíblicos es que Dios está en todo. Desde el principio, desde el inicio, desde el Génesis, hasta nuestros días, Dios ha estado en todo y está en todos los temas y en todas las asignaturas. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar dónde realmente nosotros tenemos esa falsa dicotomía, donde Dios no está en esto, entonces lo sacamos. Pero Dios es soberano y Dios está en todo, no lo podemos sacar. Si lo sacamos, estamos enseñando ideas falsas, ideas incorrectas. Sí, entonces en la filosofía cristiana de educación definimos que Dios es soberano, Dios es creador de todo el universo. Y otro punto muy importante de la educación bíblica es quién es el hombre. En una filosofía sin Dios, el hombre es algo que evoluciona, que tiene que acondicionarse al medio ambiente para sobrevivir. Entonces, es una mentalidad muy equivocada, porque en la educación cristiana el hombre es creado a la imagen de Dios. El hombre piensa, razona, toma decisiones y vive su vida de acuerdo a la verdad o de acuerdo a la mentira. Entonces, es muy claro que los niños aprendan que ¿quién es el hombre? Dios tiene un plan para cada uno de los niños. Dios tiene un diseño. Y su diseño es que nosotros seguimos una verdad y vamos creciendo en esa verdad, y nuestro carácter, el carácter de los niños y nuestro carácter como maestros se va alineando a los principios de la verdad, los principios bíblicos. A medida que conocemos la verdad, somos libres y vivimos de acuerdo a esa verdad. Mientras que en la educación sin principios bíblicos, el hombre tenemos que arreglarle el medio ambiente, acondicionar el medio ambiente para que el hombre encaje en una de esas áreas de la vida. Entonces el cambio que trae no es interno, sino es externo. Tenemos que cambiar la economía, tenemos que cambiar el medio ambiente, tenemos que cambiar para que el hombre cambie en sí, pero esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros le enseñamos a los niños verdades, verdades que traen vida a través de cada una de las asignaturas, la ciencia, cómo Dios creó el universo. El universo también es algo muy importante que nosotros tenemos que tener la idea clara. El universo fue diseñado con un plan maravilloso para las criaturas, para nosotros los hombres fue diseñado el universo. Entonces no aparece de la nada, no damos lugar al chance, a la suerte, a eso de que va evolucionando, no, porque no es así. Dios tiene un plan, Dios creó todo con un diseño muy específico y que vale la pena estudiarlo, que vale la pena cuidarlo, porque es hecho por Dios para nosotros. Las criaturas más especiales en el universo son hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Entonces, esto sí era un conjunto de ideas que me dan mi filosofía de educación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y qué es el universo? Sí, estaba pensando, Gladys, cuando nosotros miramos al niño no como una creación especial de Dios, no como un individuo importante y valioso para Dios, entonces lo estamos viendo a nivel de la misma creación.
o sea, a nivel de los animales, y por eso educamos de esa forma. Entonces le estimulamos externamente porque quiero provocar una respuesta, y eso nunca logra un aprendizaje, ni lo va a llevar a conocer a Dios, porque el niño está necesitando estímulos constantemente para lograr un aprendizaje. Y a veces pensamos, ay, sí, el niño está aprendiendo, pero realmente no lo está haciendo, porque educar es poder llegar al corazón, es que el niño comprenda desde adentro, y desde adentro pueda decir, oh, es así porque lo comprendió, porque lo entendió. Porque como Gladys les explicaba, ¿cómo Dios nos diseñó? Con mente para razonar, con voluntad para tomar decisiones y con emociones para sentir. Entonces, si miramos así, somos el diseño de Dios, que razonamos, así es la forma que nosotros debemos apelar para la educación, llevar al niño al razonamiento, porque es hecho a imagen de Dios. Entonces, como Gladys decía, esas ideas nosotros las tenemos que tener claras. En el momento en que yo le enseño al niño a sumar, o cuando yo le estoy enseñando a preparar una comida, pero yo ¿a dónde voy a apelar? A estimularle para que me dé una respuesta, o a motivarle para que responda como yo estoy esperando, o realmente a apelar al razonamiento. Entonces, nosotros como papás, como maestros, debemos tener muy claro esto para lograr el aprendizaje que sea efectivo y que realmente responda al diseño de Dios. Entonces, educación providencial o educación bíblica es razonar en base de verdades, de principios. Y esto forman realmente estudiantes que razonan, piensan, analizan y toman decisiones de acuerdo a esas verdades que analizaron. Entonces produce una clase de carácter, carácter independiente, un carácter que niños que aprenden a producir, que aman el contorno donde viven, que lo cuidan, porque ellos saben que ellos son productores, no son dependientes de que otros le hagan. Cuando nosotros enseñamos a los niños a ser independientes, pero dependientes de Dios y de su palabra, estos niños son libres para producir, van creciendo y no son solamente consumidores, que es lo que produce la educación no bíblica. Es personas que solamente están comiéndose todo entero y por eso nos meten tantas ideas, tantos engaños en la televisión, en los colegios donde estamos, en el internet, mentiras, y nos las hacen creer como verdad. Y las personas lo están comiendo, los niños estudiantes están comiendo todo entero porque no están razonando. Entonces los principios bíblicos en la educación providencial o educación por principios es que el niño aprenda verdades y razone y tome las mejores decisiones para que formen un carácter realmente de un buen ciudadano, de un buen cristiano. Sí. Esto debe producir realmente la educación bíblica. Gente libre, gente que produzca, gente que viva para ser más felices, no solamente a sí mismos, pero también para ser felices al Creador, aquel que lo creó a él y que tiene un propósito, saben que tienen un propósito en su vida, algo que cumplir. Entonces no somos como las plantas, comer, dormir, trabajar, morir y un ciclo interminable así, no, somos unas personas que fuimos creadas a imagen de Dios y ellos van a encontrar la razón de su vida a través de las asignaturas que estudian y van a ver muchos. Dios los llamó a una profesión. A medida que ellos van estudiando, ellos saben, ocupan un lugar muy especial en la línea del tiempo, en la historia, para bendecir a la nación donde Dios los ha puesto. Entonces, esto es más que todo educación por principios. Estaba pensando que la Biblia nos dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y nosotros como papás tenemos la responsabilidad de clamar a Dios y pedir qué son los planes, propósitos que Dios tiene para nuestros hijos. Y es ahí, a través de la educación de homeschool, donde nosotros podemos, dándole las herramientas y realmente dándole una educación bíblica, que el niño pueda encontrarse con Dios y cumplir su destino, su propósito, porque Dios tiene para cada uno de nuestros hijos un destino, un propósito y le ha dado identidad. Entonces nosotros como padres nos corresponde eso, como descubrir junto con ellos
a través de la educación, a través de enseñarle todas las asignaturas, el niño va a encontrar, como Gladys les explicaba, qué va a ser de su vida, cómo va a ser, qué va a producir, por qué, de acuerdo a sus dones y habilidades. Los papás junto con sus hijos van a descubrir todo eso, y eso es una riqueza que el colegio no la da. Que un sistema educativo como tenemos en nuestras naciones, el sistema educativo no responde ni lleva al niño al razonamiento, sino que realmente lo aleja de Dios y lo hace como un ser dependiente del Estado o dependiente de un sistema educativo y no lo lleva a razonar. Pues entonces vamos a concluir nuestro tema de hoy, porque más adelante tendremos la conclusión también de este tema, pero hoy nos queda con la idea de educación cristiana requiere de una filosofía cristiana de educación, que nosotros realmente nos enfoquemos que Dios es soberano de todo lo que Él creó, que todas las asignaturas, el fundamento es Dios, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y también la idea clara de quién es el hombre. El hombre es hecho a la imagen de Dios. Y la tercera es qué es el universo. Dios creó el universo, cada cosa, cada parte del universo vale la pena estudiarla porque Dios la creó para el bien del hombre. Entonces, esa es una filosofía cristiana de educación.